arrancando entonces con la presentación. Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Esta actividad seguramente va a ser muy convocante porque es un tema que es muy importante para toda la abogacía laboral, no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional. Les pido que por favor muteen los micrófonos que van a exponer para evitar que se acoplen conversaciones y demás. Gracias. Es una actividad, como les decía, que seguramente va a tener una gran asistencia. Esta semana hubo el lunes otra actividad relativa a la misma temática, podríamos decir, que es el trámite de las comisiones médicas jurisdiccionales o así denominadas por la ley 27348. Y bueno, en nuestra provincia tiene especial relevancia porque es la última de las provincias denominadas grandes, o de alguna manera de las provincias más pobladas y con mayor cantidad de relaciones laborales o de complejidad de las mismas, que adhirió a la ley 27.348, se adhirió a finales del año pasado, a pesar de mucha batalla de distintos sectores, entre los que estaba este Instituto de Derecho del Trabajo y también el Colegio de Abogados al cual pertenece el instituto, y también la Federación de Colegios de Abogados, que se ha conformado en el transcurso de la pandemia, y desde la Asociación de Abogados Laboralistas y desde un montón de sectores se trató de que no se diera, pero bueno, terminó por adherirse a esta ley lamentablemente. Y ya estamos empezando a tener las consecuencias que eran, si yo fuera García Márquez o parecido, diría no crónica de una muerte anunciada, pero crónica de un desastre anunciado o de conflictos anunciados. Así que bueno, con la idea un poco de que vayamos viendo qué es lo que nos espera de acá en adelante, convocamos a esta actividad a que expongan a colegas de dos provincias que son similares en cuanto a tamaño, población, características, como son la provincia de Córdoba y de Buenos Aires. Es una actividad que se fue gestando en conjunto con el Instituto de Derecho del Seguro, también interesados mucho en esta cuestión de qué va a pasar a partir ahora de la vigencia de la adhesión, así que es una actividad conjunta, lo cual me da mucha alegría porque veníamos trabajando en la idea de cómo encarar esta adhesión a la ley 27348 desde los dos institutos, desde distintos focos. Entonces combinamos y se va a poder dar un marco más amplio de abordaje a lo que va a implicar la adhesión a la ley 27348. Hoy es la primera de las actividades, como les decía, van a contar la experiencia colegas de otras provincias, y la semana que viene, el martes, a las 2:30, van a haber dos colegas del foro, uno hablando a favor de la adhesión y otro hablando en contra de la adhesión. Porque por más que se haya adherido, no quiere decir que esto sea para siempre o no pueda modificarse, y dependerá de cómo se vayan dando las cosas y qué argumentos haya de cada lado y qué situaciones se vayan generando, se vayan resolviendo o qué problemas se vuelvan crónicos o se agraven con el paso del tiempo. También, además de ser una actividad que se ha organizado en conjunto con el Instituto de Derecho del Seguro, han adherido los institutos de Derecho del Trabajo del resto de la provincia de Santa Fe. Como les comentaba, que hubo una oposición a la adhesión en su momento de los colegios de toda la provincia, hoy también replicando un poco esa forma de actuar en colectivo, que me parece que es muy positiva y es la mejor forma de poder avanzar en las distintas cuestiones. La actividad tiene la adhesión de los institutos de Rafaela, Reconquista, Santa Fe y Venado Tuerto, pero no solo de los institutos de la provincia, sino que también el Instituto de Derecho del Trabajo de Quilmes adhiere a esta actividad. Es un instituto con el cual nos sentimos muy identificados, que siempre estamos trabajando en conjunto, que siempre podemos contar con ellos. Hoy, bueno, va a hablar Aldana, que es también a la sazón la presidenta de ese instituto, así que bueno, me parece que es la forma de poder avanzar en ver, de buscar soluciones a esta ley 27348, que en mi criterio personal deberán desembocar, calculo en algún momento, en dejar de lado esta ley, ya sea mediante su derogación o de alguna manera. Veremos qué nos comentan, cuáles otras opciones están evaluando en las provincias que les mencionaba. Sin querer robar más tiempo y viendo que calculo ya deben estar conectados la mayoría de los interesados, se irán conectando en el transcurso algunos más, le voy a ceder la palabra a los expositores. En primer lugar, va a hablar Rodrigo Urus,
Él es abogado laboralista de la provincia de Córdoba, es asesor sindical y es especialista en todo lo que es el trámite de cuestiones atinentes a accidentes y enfermedades del trabajo. Luego de su exposición va a hablar Aldana Faviche, que les comentaba, es de la provincia de Buenos Aires, es la directora del Instituto de Derecho del Trabajo de Quilmes y también abogada laboralista. Les pido que por favor vayan pensando las preguntas que les interesaría realizar para realizarlas al final de las exposiciones, así le damos una dinámica mayor a la actividad, y porque muchas veces las preguntas que van surgiendo después en el devenir de la exposición de quienes han sido invitados a comentarnos lo que sucede en sus provincias, seguramente tengan muchas de las preguntas su respuesta. Así que bueno, sin robarles más tiempo, los dejo con Rodrigo. Les agradezco nuevamente a todos por estar participando hoy de esta actividad y especialmente a quienes ayudaron a la organización, adhirieron, y doble agradecimiento a quienes hoy van a venir a contarnos qué es lo que pasa en sus provincias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y al Instituto de Derecho del Seguro del Colegio de Abogados de Rosario por la invitación a esta jornada sobre la adhesión a la Ley 27348, y en especial un agradecimiento a Sebastián Serrano Alou, que generó su colega, hacedor de capacitación y formación para todos los abogados y abogadas de a pie. En virtud de ello, allá como todos ya sabemos, en el mes de febrero del año 2017, una nueva reforma nacía de la ley con más parches de la historia argentina. Sucede que cada uno de esos parches tenía nombre y apellido. En efecto, Castillo fue uno de esos trabajadores que quedaron en la historia de los riesgos del trabajo por su largo peregrinar, de quien, con coraje y valentía, decidió ser luz para quienes vendrán luego. Castillo hizo posible que se nombre a las comisiones médicas como lo que son: organismos especulativos muy alejados de la prevención y de la reparación. Impensable era para quienes dedicamos nuestra vida al derecho al trabajo que esas entidades volvieran a ser palabra autorizada y obligatoria. Sin embargo, el gobierno pasado decidió con este nuevo parche reeditar esa vieja historia con la que la primavera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había logrado superar para transformarla nuevamente en un obstáculo para la llegada del trabajador al juez natural, quien en exclusividad debe garantizar la tutela efectiva de los derechos en garantía del debido proceso. Pero esta vez, claro está, este nuevo parche regresivo no venía solo, sino fiel a su manera de proceder. El gobierno pasado decidió acompañar este perjuicio con artilugios que se dirigían a dejar al trabajador en soledad, distanciándolo de sus abogados y abogadas, quienes estamos llamados a defender sus derechos. Las herramientas elegidas fueron, como no podía ser de otra manera, eslogans que aseguran sin fundamento la existencia de una supuesta industria de juicio que pretendieron instalar en el imaginario colectivo y en los medios de comunicación, fundamentalmente acompañando del requerimiento de las provincias de la delegación de facultades propias e indelegables y por tanto sin dudas inconstitucionales. Santa Fe se ha sumado recientemente a esta lista, habiendo resistido de las presiones durante un largo tiempo de manera heroica. Córdoba ha sido de las primeras provincias, lamentablemente, en acompañar la ley con la llamada adhesión a la cordobesa, sobre la que voy a referirme con intención de compartir con ustedes nuestra experiencia en este desafío que una vez más nos exige resistir corporativamente, ya que, como decía Capón Filas, si no hay abogados que planteen, no habrá jueces que resuelvan. En virtud de eso, voy a comenzar con el paso propio de las comisiones médicas, este procedimiento administrativo previo de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención. En primer lugar, la normativa aplicable en todo este procedimiento, por supuesto, va a ser la ley 24.557, la ley 27.348, que es complementaria, y fundamentalmente la resolución 298 del año 2017, la resolución 179 del 2015 y la 899 del año 2017. Bueno, el paso previo obligatorio ya lo determinaba el artículo 1 de la ley 27.348, en donde se disponía que la actuación de las comisiones médicas creada por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias constituirá la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado,
contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, determinación de incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgo del Trabajo. Los supuestos contemplados en la Ley 27.348 son la determinación del carácter profesional de la enfermedad o contingencia, la determinación de la incapacidad, la divergencia en la determinación de la incapacidad y con ello las correspondientes prestaciones dinerarias. En virtud de ello, el artículo 1 de la 27.348 habla de trabajador afectado, lo que en la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 298 del 2017 agrega los derechos habientes. Luego, a lo largo de toda la resolución, reglamenta el procedimiento para determinar el carácter laboral del fallecimiento y la correspondiente indemnización, lo que considero que es un exceso reglamentario. La competencia territorial se va a determinar fundamentalmente por el sujeto afectado, es decir, por el trabajador o la trabajadora. La comisión médica jurisdiccional va a corresponder a la del domicilio de ese trabajador o trabajadora, dependiendo fundamentalmente el domicilio que tenga en su DNI. También puede ser que el trabajador, por cercanía o por el motivo que fuere, puede elegir el domicilio donde realice la prestación de servicios, la efectiva prestación de servicios, que eso va a tener que presentar además una constancia que la va a extender el empleador. Y si no, puede también tomar su domicilio y con ello la comisión médica jurisdiccional en virtud de el domicilio donde habitualmente presta tareas o se reporta, que también tendrá que ser una constancia que otorgará el empleador. En virtud de los trámites específicos que generalmente se van a desarrollar en la comisión médica, tenemos la cuestión de la determinación de la incapacidad, en donde las condiciones de procedencia de este trámite vamos a tener que se va a poder presentar cuando un siniestro sea aceptado por la RT. La RT otorga un alta médico fin de tratamiento consentido por el trabajador. La indicación en el formulario de alta médica, que el alta médica se otorga, esto tiene que ser fundamental porque el alta médica debe otorgarse con secuelas incapacitantes. Si este último requisito no se encuentra, no va a ser el trámite que se va a iniciar y va a ser otro trámite que es el de divergencia en la determinación de incapacidad. El plazo para la iniciación en este tipo de trámite, la RT es quien debe iniciar y tiene un plazo de 10 días, dentro de los 10 días y hasta los 20 días hábiles contado desde el cese de la incapacidad laboral o del otorgamiento del alta médica fin de tratamiento. En virtud de ello, la RT debe contar o el empleador autoasegurado debe contar con la opción ejercida por el trabajador de la comisión médica jurisdiccional competente. Si dicha declaración no puede ser obtenida, se impone un apercibimiento de iniciar los trámites ante la comisión médica jurisdiccional del domicilio declarado por el trabajador en su DNI. La documentación obligatoria que deberá presentar la RT o el trabajador o el empleador autoasegurado a través de los canales electrónicos hoy en día va a ser un informe del caso. En esa cuestión, la RT va a acompañar al momento de ella iniciar el trámite la denuncia de la contingencia, una reseña de historia clínica de la contingencia, los estudios obligatorios según la patología, estudios complementarios en caso de haberse realizado, un protocolo quirúrgico en caso de corresponder, y en los casos de enfermedad profesional deberá presentar el informe de relevamiento de agentes de riesgo, que es un análisis de puesto de trabajo, exámenes periódicos y los exámenes preocupacionales, en este último supuesto, siempre y cuando tuviera acceso a ellos. También deberá presentar la constancia de alta médica, fin de tratamiento, la declaración de las preexistencias de las que tuviera conocimiento, un CBU correspondiente del trabajador, si lo tuviera disponible, y la declaración del trabajador del ejercicio de la opción de la comisión médica jurisdiccional, como así también la documentación respaldatoria sobre los domicilios que habilitan la opción. Eso en cuanto al trámite por divergencia en la determinación de incapacidad. En cuanto al trámite que corresponde a la divergencia en la determinación de incapacidad, en este caso, ¿cuándo va
va a poder iniciarse este trámite? Este trámite se va a poder iniciar una vez transcurridos esos 20 días hábiles que tenía la RT para acompañar y presentar la documentación. El trabajador, por medio de su abogado patrocinante en este caso, hoy en día a través de toda la ventanilla electrónica que es a la que están disponibles y a la que tenemos acceso los abogados, por medio de la clave fiscal y adhiriéndonos al servicio de la superintendencia, una vez que se transcurren los 20 días hábiles, contados desde el alta médico fin del tratamiento, la RT, si no ha iniciado el trámite, lo puede iniciar, como decía, el trabajador. Requisitos para eso: necesitamos acreditar identidad, la constancia de alta médico fin de tratamiento, y luego la superintendencia emplazará al RT o al empleador autoasegurado a los fines de que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la 298, que es el informe del caso. En esta cuestión, para iniciar el trámite, también le va a pedir en los requisitos ahí la constancia de patrocinio letrado, que hoy en día, por lo menos lo que se ha dispuesto en esta situación de pandemia en la provincia de Córdoba, no es necesario sacar un turno por los motivos que no están dando turnos presenciales o está totalmente el sistema está totalmente colapsado, por ende no se están dando turnos presenciales, por lo que con un escrito en donde el trabajador informa el patrocinio letrado del abogado y a la aceptación de ese patrocinio letrado y lo firman conjuntamente ese escrito, indicando por supuesto el CUIL y nombre completo del trabajador, DNI, domicilio, haciendo figurar un domicilio electrónico que se va a corresponder al abogado, se puede realizar toda la presentación de manera virtual. En cuanto a los trámites, en realidad en todos los trámites hoy en día en la provincia de Córdoba se están iniciando de manera virtual. En los casos de rechazo de la contingencia, ¿qué se va a necesitar? En estos casos de rechazo de la contingencia vamos a tener el supuesto de denuncia de una contingencia, un accidente o una enfermedad efectuada por el trabajador o sus derechohabientes, o el empleador y el rechazo comunicado al trabajador afectado o derechohabiente y a su empleador. En la determinación, cuando necesitamos determinar el carácter profesional de la enfermedad, se daban los supuestos del artículo 6 de la ley 24.557, en donde tenemos accidente por el hecho o en ocasión del trabajo, el accidente in itinere, la enfermedad profesional listada o la enfermedad profesional no listada. Cuando tenemos el rechazo de la naturaleza laboral del accidente, vamos a necesitar, como todo trámite, acreditar identidad, presentar la denuncia de la contingencia, presentar el rechazo fundado de la contingencia por parte del asegurador, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado, realizar una descripción de los hechos y las circunstancias en que acontece el siniestro rechazado y ofrecer la prueba de la que intente valerse acompañando la documentación correspondiente. En cuanto al trámite de la presentación de efectos, se le va a correr traslado al RT o al empleador autoasegurado mediante ventanilla electrónica por el plazo de 5 días hábiles. En su contestación, la RT o el empleador autoasegurado deberá acompañar el informe del caso y ofrecer la prueba de la que intente valerse. El relato de los hechos, fundamentos y alcance de la pretensión del trabajador quedaron determinados al tiempo de formular la presentación prevista en el primer párrafo del presente artículo y para el RT o el empleador autoasegurado en oportunidad de efectuar el rechazo de la contingencia y de contestar el traslado previsto en el párrafo precedente. Así, una vez presentada toda esta parte inicial, se le va a dar lugar e intervención al secretario técnico letrado, quien tendrá a su cargo, en primera ocasión, evaluar la admisibilidad y procedencia de la prueba ofrecida. En segunda, la necesidad de incorporar otros elementos de convicción conducentes para la decisión de la cuestión sometida a su consideración. Y en tercer lugar, podrá denegar la prueba que considere manifiestamente inconducente, superfluo o meramente dilatoria. En oportunidad de interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 16 de la resolución 298 del 2017, las partes podrán ofrecer las pruebas que le hayan sido denegadas. En esta etapa probatoria, en cuanto a la sustanciación de la prueba se encuentra a cargo del secretario técnico letrado. Cumplida la etapa probatoria, el secretario técnico letrado emitirá el dictamen jurídico previo. En cuanto al dictamen jurídico,
es emitido por el secretario técnico letrado o el dictamen médico de la comisión médica, concluyeran el carácter no laboral del accidente, las actuaciones se remitieron sin más trámite al titular del servicio de homologación de la comisión médica a efecto de que emite el acto administrativo pertinente y notifique a las partes. En virtud de eso, si el secretario técnico letrado hubiere concluido que el accidente reviste el carácter laboral, se dará la correspondiente intervención del profesional médico. En este caso se convocará al trabajador, a su patrocinante, a la RT, y las partes en esta cuestión, en esta audiencia médica, podrán ser acompañadas por sus médicos de control. Una vez producido la audiencia médica y de producida la etapa probatoria, de haber medido prueba ofrecida por las partes o medidas para mejor proveer, se dará vista a las partes por el término de 3 días para que en el plazo de 5 días, incluidos esos 3, aleguen sobre las pruebas incorporadas al expediente. El dictamen de comisión médica se va a notificar una vez producida la prueba y recepcionada los alegatos. La comisión médica dictará el correspondiente dictamen médico en el cual se establecerá si existe incapacidad permanente y definitiva y el porcentaje del mismo. Dicho dictamen será notificado al trabajador, a la aseguradora y al empleado. Dentro de los 3 días de notificado el dictamen, las partes podrán interponer la rectificación de errores materiales o formales siempre que la enmienda no altere lo sustancial de ese dictamen médico, o la revocación cuando pudiera existir contradicción entre su fundamentación y la conclusión u omisión sobre alguna de las peticiones o cuestiones planteadas que alteren lo sustancial del dictamen. Muchas veces en estos casos, lo que estuvo sucediendo acá es que, por ejemplo, se inicia un expediente por síndrome cervicobraquial, síndrome del túnel carpiano y omalgia. Como ese tramo corresponde a un solo expediente, se inicia todas esas patologías en un solo expediente. Y muchas veces, al principio, fundamentalmente, de toda esta tramitación nueva que se incorporó, sucedía de que por ahí los dictámenes salían resolviendo suponiendo síndrome cervicoraquial, rechazaban el síndrome, pero nada decían sobre la omalgia y el síndrome del túnel carpiano. Entonces uno tenía que solicitar, pedir que había un error donde el expediente se había iniciado con tal y tal patología, no se expidió sobre tal y tal patología, por ende para que rectifiquen esos errores y demás, y todo eso por supuesto que conlleva una demora mayor aún de la que ya venimos teniendo, porque los plazos nunca se han cumplido de manera como dice el texto de las resoluciones ni de la ley. Una vez resueltas estas peticiones planteadas o vencido el plazo para articularlas, se cita a las partes a una audiencia de acuerdo a celebrarse ante el servicio de homologación, indicándose fecha o hora de celebración con mínimo 3 días de antelación a la fecha fijada para esa audiencia. En los casos de rechazo de la enfermedad profesional listada, acá para el inicio del trámite también debemos acreditar identidad con DNI, se debe presentar la credencial y DNI del abogado apoderado, la opción de domicilio, presentar la denuncia de la contingencia, se debe presentar el rechazo fundado de la contingencia por parte del asegurador, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado. Se debe realizar una descripción de las tareas desarrolladas y los agentes de riesgo a los que estuvo expuesto, como así también se debe presentar el informe CIMAT, que se le llama, que es el formulario de condiciones y medio ambiente del trabajo, en donde va a ser requisito obligatorio presentarlo, si no, se va a cerrar y se le va a archivar el expediente hasta que no se completen todos los requisitos habidos para ver. Y también se deberá ofrecer la prueba de la que intenten valerse acompañando la documental, que cada uno considere para la patología que esté presentando. El trámite, una vez presentado el expediente, se le va a correr traslado al RT o al empleador autoasegurado mediante ventanilla electrónica por el plazo de 5 días y en su contestación la RT o el empleador autoasegurado acompañará el informe del caso y ofrecerá la prueba de la que intente valerse. En cuanto al relato de los hechos, los fundamentos y el alcance de la pretensión del trabajador, quedarán determinados al tiempo de formular la presentación prevista en el primer párrafo del presente artículo
y para la RT o el empleador autoasegurado una oportunidad de efectuar el rechazo de la contingencia y de contestar el traslado previsto en el párrafo precedente. La variación del trámite, ¿cuál va a ser? Que cumplido lo anterior, se dará intervención del profesional médico de la comisión médica y se citará a las partes a la audiencia médica de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la resolución 298. El médico asignado se expedirá sobre la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida, y en este caso el secretario técnico de letrado emitirá la correspondiente opinión de legalidad valorando la prueba producida que fuere conducente para arribar a su conclusión y remitirá las actuaciones al titular del servicio de homologación a efecto de que emite el acto administrativo y notifique a las partes. Eso en cuanto a las rechazos por las enfermedades listadas. En cuanto a los rechazos por las enfermedades no listadas, prácticamente el inicio del trámite es igual, nada más que no vamos a necesitar presentar el formulario de condiciones y medio ambiente del trabajo, CIMAT. Se va a necesitar acreditar la identidad, la opción de domicilio, credencial y DNI del abogado, se presenta la denuncia, se presenta el rechazo y acá se presenta una petición fundada también en donde se deberá presentar. Se entiende por petición fundada la presentación que contenga diagnóstico, argumentación y constancia sobre la patología denunciada y la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo respectivo, con exclusión de la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. En esta cuestión, esta petición fundada y todos los requisitos se deben plantear sí o sí, pero hasta ahora en los 3 años y medio que llevamos nosotros en la provincia de Córdoba, con el trámite obligatorio por el paso por comisiones médicas, no conozco abogado que haya podido dar vuelta un rechazo por patología no listada a que se la consideren listada. Directamente viene el rechazo, la comisión médica considera que es enfermedad inculpable y sigue nomás a tribunales. En ese sentido, no hay posibilidad de cambiar nada. Directamente, todo continúa con rechazo. Es lo mismo en esta situación, en el trámite, se procede de conformidad con lo previsto en el inciso B del apartado 2, en donde la ley dice que pueden ser consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que en cada caso concreto la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de factores atribuibles al trabajador o ajeno al trabajo, cosa que no sucede, nunca dan vuelta un rechazo o una patología cuando ya se ha iniciado como no listada. En cuanto al procedimiento, el trabajador o los derechohabientes deberán iniciar el trámite mediante una petición fundada, presentada ante la Comisión Médica Jurisdiccional y orientada a demostrar la concurrencia de los agentes de riesgo, exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de la dolencia. La comisión médica sustanciará la petición con la audiencia de los interesados, así como del empleador y la RT, garantizando el debido proceso, producirá las medidas de prueba necesarias y emitirá resolución debidamente fundada en peritaje de rigor científico. Otra cuestión es cuando se da el rechazo de la naturaleza laboral del fallecimiento del trabajador. En esta cuestión, los requisitos que se necesitan para iniciar el trámite son la copia de partida de función, la opción de domicilio, acreditar identidad, o desde el derechohabiente, el acreditar el vínculo, con acta de matrimonio, acta de nacimiento, presentar la documentación médica, documentación por parte del RT como denuncia de la alta médica y o rechazo, y ofrecer la prueba de la que intente valerse acompañando la documental. En cuanto a esto, la determinación del carácter laboral del fallecimiento se encuentra a cargo del profesional médico mediante el correspondiente dictamen médico. Si se determina que el fallecimiento reviste carácter laboral, se remitirán las actuaciones al servicio de homologación para que continúe conforme el procedimiento del capítulo 2 y realizar la audiencia de homologación y demás. Ahora entramos al servicio de homologación. Eso es en cuanto a los trámites más importantes que generalmente van a ser los que se van a iniciar ante comisiones médicas. Hasta ahora no ha habido grandes cambios en ese sentido.
Sí hay grandes demoras. Hoy en día, producto de la pandemia, y la excusa hoy en día es la pandemia, un trámite, cuando uno inicia sobre un trabajador o trabajadora, el que tenga varias patologías y sea por rechazo de la patología, ya sean listadas o no listadas, la demora por lo menos está llevando un año mínimo del paso y del trámite por comisiones médicas, porque encima no te van citando al trabajador para todas las audiencias en un solo día y listo, se hacen todos los expedientes que haya iniciado esa persona y se acabó. No, sino que por lo menos lo que ha sucedido acá, se va citando al trabajador por expediente. Por ende, le puede tocar, un día le toca por una patología, semana que viene le toca por otra y así. Entonces, todo se va demorando y se hace insostenible la situación. En cuanto al servicio de homologación, fue creado por el artículo 3 de la ley 27348. El servicio de homologación será el encargado de sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes y definitivas, permanentes definitivas y fallecimiento. Y el titular del servicio de homologación será el encargado de emitir el acto administrativo definitivo que concluye y agota esa instancia. En cuanto a los trámites por determinación de incapacidad, divergencia en la determinación de incapacidad y rechazo de la naturaleza laboral del accidente, habiéndose determinado las secuelas incapacitantes permanentes y definitivas, se citará a las partes a una audiencia de acuerdo a celebrarse ante el servicio de homologación, indicándose fecha y hora de celebración con una antelación mínima de 3 días a la fecha fijada para la audiencia. En esta audiencia se le informará a las partes del importe de la indemnización que le corresponde percibir al trabajador o trabajadora o a sus derechohabientes, según lo dispuesto en la Ley 24.557 y las modificatorias. La liquidación de la prestación se va a tener en cuenta por los salarios declarados por el empleador, el Sistema Único de la Seguridad Social, la fecha de nacimiento del trabajador o de la trabajadora, la fecha de la primera manifestación invalidante, el grado y porcentaje de incapacidad, las áreas técnicas competentes, calcularán la liquidación mínima correspondiente de acuerdo a las previsiones de la ley de riesgo y sus complementarias debiendo constar dicha liquidación en las correspondientes actuaciones que tramitarán ante el servicio de homologación de la comisión médica. Esta audiencia será presidida por un agente del servicio de homologación, quien informará a las partes de la liquidación de la prestación dineraria, explicará los alcances y efectos de esa conformidad o disconformidad respecto al acuerdo, y el ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la ley 26773. En el caso de que las partes arriben a un acuerdo prestaran su conformidad con lo actuado, el agente del servicio constatará la libre emisión del consentimiento del trabajador o la trabajadora o los derechohabientes y su discernimiento sobre los alcances del acuerdo. En el mismo acto se suscribirá un acta dejando expresa constancia de ello y del ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la ley 26773. Estas actuaciones se remiten al titular del servicio de homologación de la comisión médica para que dentro de los 5 días emite el correspondiente acto de homologación con los alcances previstos en el artículo 15 de la 2744, dejando expresa constancia del porcentaje de incapacidad determinado en el dictamen médico, lo que hace cosa juzgada administrativa. En esto, hoy en día se está viendo una situación complicada todavía porque, por ejemplo, se me dio un caso en el que nosotros fuimos sobre una de las patologías, le hemos dado vuelta el rechazo era una patología listada, nos había rechazado el RT, iniciamos el trámite, era un trámite que se iniciaba por síndrome cervicobraquial, hombro y túnel carpiano. Sobre el túnel carpiano considera el médico de la comisión médica que era una enfermedad profesional. Sobre las otras dos patologías dice que es inculpable. Nos dan tratamiento, se culmina con el tratamiento, iniciamos el trámite por determinación de incapacidad, una vez que nos dieron el alta médica, y nos otorgan una incapacidad. Era menor, bastante menor a la que nos había certificado nuestro perito de parte, y en virtud de eso tenemos la audiencia de homologación en donde nosotros rechazamos tanto el porcentaje de incapacidad como el monto dinerario que nos ofrecían por esa patología. ¿Qué sucede? Presentamos la demanda,
cuando estamos en estos momentos, obviamente debemos notificar los abogados de la parte actora a la demandada, le llega una carta de documento al trabajador diciendo de que tiene a disposición en tal banco la suma de dinero que le habían ofrecido en la comisión médica, en virtud del cual a mi cliente justo le había pasado, había tenido un problema económico, donde necesitaba ese dinero, y lo fue y lo cobró. Así que, igualmente, son cuestiones que están pasando, se tomará como parte de pago. Nosotros, eh, pero son cuestiones que están sucediendo en donde no se debería. La RT permanentemente está jugando con los problemas, y más en esta situación de pandemia, en donde el trabajador tiene muchas complicaciones, donde se ha complicado mucho económicamente, y siempre está intentando poner ciertas trabas en donde eso no le hace bien, porque mi cliente creía de que al haber cobrado eso directamente ya no podía continuar con el trámite como habíamos decidido en su oportunidad y demás. Entonces, bueno, este, definitivamente, en este caso sí se va a poder continuar con el trámite, pero en caso en que el trabajador acepta lo, lo que le propone el RT en su momento, en ese acto de homologación, es ya se cosa juzgada, por ende no podemos ir, si se acepta en ese acuerdo, no se puede ir por la diferencia de incapacidad como se podía realizar con anterioridad. Por ende, otra de las cuestiones que creemos y consideramos que no, este paso por comisiones médicas, totalmente absurdo, y lo único que hace es afectar a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en este momento. En cuanto al plazo de pago, una vez aceptado ese acuerdo homologatorio, la, se van a empezar a contabilizar a partir de la notificación del acto de homologación, y la aseguradora de riesgo del trabajo deberá poner a disposición del damnificado el importe de la indemnización en la cuenta bancaria oportunamente declarada en el plazo de 5 días hábiles, son siempre. En cuanto a la disconformidad con la incapacidad determinada, en caso de disconformidad de alguna de las partes con el porcentaje de incapacidad, se elaborará un acto dejando constancia de ello y quedará expedita la vía recursiva prevista en el artículo 2 de la presente ley. En cuanto a si se da la disconformidad por el importe con el importe de la indemnización, las partes pueden arribar a un acuerdo por un monto superior, el cual debe ser homologado por el servicio de homologación, quedando expedita en caso contrario la vía recursiva previsto en el artículo 2 de la presente ley, dejándose constancia expresa en el acta que se labra a tal efecto. El ejercicio de la opción que el artículo cuarto párrafo, dice que las acciones judiciales con fundamento en otro sistema de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiera vencido el plazo legalmente establecido para su dictado. Bien, acá. ¿Qué tenemos cuando se está en el servicio de homologación, cuando se dan los acuerdos espontáneos? Esto es para el caso en que las partes, en forma previa a la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional, hubieran convenido el monto de la indemnización correspondiente al daño derivado del accidente laboral o de la enfermedad profesional, y la aseguradora de riesgo del trabajo debe solicitar a la intervención de la Comisión Médica a fin de someter la propuesta de convenio ante el servicio de homologación. En cuanto a la valoración del daño, el servicio de homologación va a citar a las partes con el objeto de que los profesionales médicos que la Superintendencia de Trabajo designa al efecto verifiquen el grado de incapacidad contenido en la propuesta. Una vez cumplimentado ello, y contando con el respectivo informe del profesional médico, el informe de valoración del daño, el servicio de homologación constatará que el grado de incapacidad y el importe de la indemnización acordada se corresponden con la normativa de la ley 24.557 y las modificatorias para ello. En cuanto a la audiencia de acuerdo será presidida también por un agente del servicio de homologación, en la cual informará el cálculo de la prestación dineraria. Asimismo, el letrado explicará a las partes las implicancias del acuerdo. El agente del servicio de homologación de la Comisión Médica verificará que se encuentre cumplido el procedimiento
validara ese acuerdo y constatara la libre emisión del consentimiento del trabajador o sus derechos habientes. En el mismo acto, se suscribiera un acta dejando expresa constancia de ello y del ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la Ley 26773. Asimismo, el agente emitirá opinión acerca de la legalidad del procedimiento y la pertinencia del dictado del acto homologatorio del acuerdo. ¿Qué condiciones se deben dar para que se reúnan, que deban reunir estos estados de homologación? En ningún caso se admitirá una propuesta de convenio que contenga un grado de incapacidad que no se corresponda con la consignada en el informe de valoración del daño, y en ningún caso se homologará una propuesta de convenio que contenga un monto de reparación dineraria menor a la que surge de la estricta aplicación de la normativa de la Ley 24.557 y las modificatorias. En caso de disconformidad de alguna de las partes con el grado de incapacidad verificado por el servicio, se elaborará un acta dejando constancia de ello y se requerirá la intervención de la comisión médica a fin de que se sustancie el trámite de determinación de la incapacidad. En cuanto al acuerdo no homologado, si no es homologado dentro de los 5 días, se dará inicio al trámite de determinación de incapacidad previsto en el capítulo 1.1 del presente artículo. En estos casos, el agente del servicio de homologación interviniente expedirá la respectiva constancia de conclusión del trámite sin acuerdo homologado. Normas de aplicación común. Tenemos que el domicilio y las notificaciones. Tenemos el deber de constitución de domicilio especial por los trabajadores y trabajadoras, constitución del domicilio electrónico por parte de los letrados o letradas, el plazo para la tramitación, desde que se inicia el expediente son 60 días hábiles, a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada. Nunca se cumplieron esos plazos hasta ahora. Siempre hay un tema distinto por el cual prorrogan y demás, y nunca se ha podido cumplimentar los plazos de 60 días hábiles y que se haya culminado el expediente administrativo. En aquellas cuestiones en que se dé la incomparecencia a la audiencia del examen médico, si el que comparece es el trabajador, tiene 15 días corridos para solicitar una nueva fecha. En cambio, si el que no comparece es el médico de la aseguradora, la audiencia se tomará y se dejará constancia de la incomparecencia del médico por parte del RT. ¿Qué situación tenemos en cuanto al trabajador no registrado o empleador autoasegurado? En estos casos, los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apartado primero del 28 del artículo 28 de la Ley 24.557 no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita directamente. Se debe ir a la comisión médica a los fines de que le extiendan un certificado y les digan que a la fecha de la primera manifestación invariante no se encontraban registrados o no tenían ART ese trabajador o trabajadora, por ende tiene expedita la vía judicial directamente. Bueno, ¿por qué? Por la imposibilidad de iniciar el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional, por no encontrarse declarado ante la AFIP. Es más, el artículo 11, el decreto 717 del 96, dice que las comisiones médicas no darán curso a las cuestiones relativas a la existencia de la relación laboral, las que deberán ser resueltas previamente por la autoridad competente. Hay una imposibilidad de acceder a la justicia por no contar con los instrumentos que acreditan el agotamiento de la vía. En dictamen de fecha 21 de junio del 2018, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo manifestó que la presentación de la solicitud de intervención de un trabajador no registrado coloca a la comisión médica en el deber de intervenir, en tanto no existe norma que le exonere de dicha cuestión. Frente a esa solicitud de intervención, la comisión debe convocar a las partes, presentar los antecedentes del caso y, en caso de corresponder, citarlos a una audiencia. El procedimiento admite tratar un mecanismo flexible basado en la interacción de las partes a fin de arribar a una solución cuando estas discrepancias existen entre ellas. Sobre este punto, establece que serán parte del procedimiento, entre otros, el empleador no asegurado. Definir esa relación laboral por la autoridad competente, será facultad del trabajador continuar en la justicia o, de considerarlo conveniente, continuar el trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional para la determinación del carácter profesional de su enfermedad laboral o el carácter laboral del accidente, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias
previstas en la Ley de Riesgo de Trabajo. Hace muy poquito ha salido una nueva resolución, que es la 2021, en donde se da y propone ciertas modificaciones del procedimiento administrativo de la Ley de Riesgo, en donde tiene este nuevo trámite, tiene aplicación inmediata y no afecta la validez de los actos ya cumplidos. Es decir, se va a dar la aplicación de esta resolución para aquellos actos que todavía no hayan tenido junta médica a la fecha de aplicación. Todavía no está en vigencia, no está aplicable, pero son 90 días hasta que se ponga en funcionamiento esta nueva resolución. ¿Para qué trámites va a funcionar, digamos? Para aquellas resoluciones donde se haya dado la RT altas con incapacidad, la RT y el empleador autosegurado deberán intimar fehacientemente al trabajador o trabajadora. ¿Para qué? Para constituir patrocinio, para valorar el daño, efectuar la propuesta de acuerdo sobre la incapacidad laboral permanente, y el trabajador en este caso puede presentarse o no presentarse, y en este caso, en caso de no presentarse, la RT y el empleador autosegurado quedan eximidos de iniciar la determinación de incapacidad. Así es que en aquellos actos donde la RT otorgue alta médica sin incapacidad, se va a deber iniciar un trámite que es la divergencia en la determinación de incapacidad, en donde, iniciado el trámite por el trabajador, pasa directamente al servicio de homologación para una audiencia de acuerdo. En este caso, hasta ahora, hasta el día de hoy, el trámite siempre pasaba por la Junta Médica de Comisiones Médicas. Ahora directamente pasaría al servicio de homologación para realizar un acuerdo. Se puede, en estos casos, y acá va lo llamativo de todo, es que se puede acordar una compensación con un tope dinerario de lo que hubiera correspondido al 5% de incapacidad al trabajador. En el acto de homologación se dejará constancia del cese de la incapacidad laboral temporaria sin incapacidad. Es decir, uno, si quisiera, puede llegar y manifestar de que acepta el cobro de una indemnización por el 5% de incapacidad sin saber más que por el certificado médico del perito de parte, el porcentaje de incapacidad, digamos, lo máximo 5%, pero en esa acta de acuerdo se va a disponer de que el servicio de homologación dejará constancia de cese de incapacidad laboral temporaria sin incapacidad. Raro la forma que quieren implementar. En el caso en que no haya acuerdo, se solicita el agotamiento. Se puede solicitar el agotamiento de la vía administrativa y se continúa por la vía judicial, o se puede solicitar el procedimiento, se cumple el procedimiento del artículo 6 de la 298 de la resolución 298 del 2017, que es iniciar el trámite por divergencia en la determinación de incapacidad. ¿Cómo va a ser el trámite de la propuesta de convenio? Se verifica si de los informes médicos y estudios que se hayan acompañado surge la acreditación de los extremos de la incapacidad referida y se procede al trámite de la valoración del daño. Si no surgen los extremos de la incapacidad, el médico tiene la facultad de proceder al cierre o proceder a dar inicio al trámite de la determinación de incapacidad. Si considera que debe continuar con prestaciones por incapacidad laboral temporaria, ordena el reingreso del tratamiento. Si la incapacidad laboral contenida en el acuerdo no es acorde a la tabla de evaluación de incapacidades laborales, insta a las partes a reformular el acuerdo por un plazo de 5 días. Vencido este plazo, se procede a dar inicio al trámite por determinación de la incapacidad. Las excepciones a esta audiencia médica presencial, ¿cuándo se van a dar? Cuando la patología del trabajador pueda ser verificada por informes médicos y prueba documental, el médico no necesita revisar presencialmente al trabajador para dictaminar. Cuando se da el rechazo de contingencia en accidente de trabajo, el fundamento del rechazo en la naturaleza no laboral de la contingencia, y el secretario técnico letrado, luego de su intervención, determina el carácter laboral del accidente sin mediar cuestiones médicas controvertidas. O en aquellos casos en que la contingencia, accidente de trabajo, el rechazo de la contingencia en un accidente de trabajo, cuando el secretario técnico letrado, luego de su intervención, determina el carácter no laboral de la contingencia. Para tener en cuenta el informe técnico médico, se deberá tener
Desde la notificación del informe técnico médico se puede ofrecer prueba por el plazo de 5 días y se requiere un consentimiento del trabajador para llevar a cabo la audiencia médica virtual. Esto durante la vigencia de la emergencia médica sanitaria, el RT y el empleador autoasegurado deberán presentar el trámite para homologar el acuerdo o en su defecto la determinación de incapacidad en el plazo de 30 días hábiles contado desde el día siguiente al cese de la incapacidad laboral temporaria por cumplimiento del plazo de ley o notificación del alta o por fin de tratamiento. Hasta acá todo lo que ha ido llevando en Córdoba, en la provincia de Córdoba, todo lo que es el trámite por incapacidad y el trámite por comisiones médicas, en donde la verdad que se ha hecho muy difícil la tramitación en cuanto a los tiempos y en cuanto a poder trabajar con nuestros clientes y los trabajadores puedan tener sus derechos correspondientes, porque en definitiva hoy en día un trámite, más allá de la pandemia y no pandemia, por lo menos te está llevando un año como mínimo. Como mínimo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que un recorrido por todas las distintas variables y de punta a punta del trámite ante las comisiones médicas. Me adelanto y te pregunto por qué acostumbran los y las colegas a manguear el PowerPoint. Sí, por Así que supuesto. te pongo en apuro porque te lo pregunto delante de todos, así no te podés negar. No hay ningún problema, por Así que favor. les aviso después a todos que lo vamos a circular, que va a ser muy, muy útil porque está muy bien esquematizado, muy completo, así que bueno, muchas gracias por la A exposición. ustedes. Ahora le voy a ceder la palabra a Aldana. Les recuerdo que las preguntas las vamos a leer al finalizar Aldana, como para darle un poquito más de dinámica y porque quizás algunas de las preguntas que van formulando ya veo en el chat tengan respuesta ahora con lo que va a exponer Aldana. Bueno, Aldana, adelante cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco al doctor Urros haber compartido este panel, el recorrido que hizo normativo en cuanto al trámite del procedimiento ante las comisiones médicas. Yo, luego de marcar cuál es la postura institucional respecto de la ley 27348, me voy a abocar a informarle los inconvenientes que hemos tenido en los distintos casos que hemos presentado en las comisiones médicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Para ello he recolectado datos y experiencias de otros colegas y ha colaborado conmigo la doctora Patricia Merele, que es la secretaria académica de nuestro instituto, de quien destaco su colaboración. Y agradezco. La ley 27348, lejos de remover los obstáculos para garantizar el efectivo derecho a ser oído por un tribunal de las personas que trabajan, establece, violentando las normas convencionales y constitucionales, la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia previa y excluyente ante todo reclamo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, vedándole al trabajador el acceso irrestricto e inmediato a la justicia y a la garantía de que su reclamo sea atendido por un juez del fuero del trabajo, desconociendo que el principio de irrenunciabilidad en el proceso también se ha de traducir como irrenunciabilidad al fuero especial que venía atendiendo los reclamos de los trabajadores hasta su sanción. Lejos de obedecer al principio protectorio, se establece un fuero de privilegio en favor de las RT, para que las víctimas sean juzgadas por comisiones especiales en perjuicio de las atribuciones conferidas a los jueces ordinarios, en violación expresa del artículo 18 de la Constitución Nacional y del artículo 14 bis, se crea un fuero especial para las aseguradoras de riesgos de trabajo. Todo sistema de reparación de los daños que se producen con motivo y en ocasión de trabajo debe cumplir con las condiciones dignas y equitativas de labor que se le deben asegurar a los trabajadores.
El año pasado, estando cerradas las comisiones médicas en el ámbito del AMBA, la Suprema Corte de Justicia de la provincia dicta el fallo Marchetti, que nos viene a despejar las dudas en cuanto a la postura que iban a tomar los tribunales en cuanto a la constitucionalidad de la ley de adhesión 14.997. A partir de ello quedamos entrampados en la obligatoriedad de transitar por las comisiones médicas, porque hasta antes del fallo las posturas de los tribunales locales estaban divididas. Algunos declaraban la inconstitucionalidad de la ley de adhesión y otros nos obligaban a transitar por las comisiones médicas. ¿Cuáles fueron los obstáculos a los cuales estamos sometidos en el tránsito ante las comisiones médicas? En época de pandemia se mantuvieron suspendidas las suspensiones médicas y todo tipo de trámite presencial. Las ART pasaron a atender las denuncias de manera telefónica, negándose a recibir los telegramas, lo que nos llevaba a la imposibilidad de dejar constancia por escrito de aquello que queríamos denunciar en relación a los siniestros. Hubo una demora en las aseguradoras en entregar las copias de la documentación al trabajador, que resulta un elemento esencial para el inicio del reclamo. Hemos advertido un funcionamiento deficiente de la mesa de entrada virtual en el cual se tiene que recepcionar los reclamos en diversas fechas. A raíz de eso, los reclamos hacia la superintendencia solo los podíamos hacer a través de la red Instagram, de correos electrónicos, cuando se limitaban a darnos respuestas ya establecidas y que no atendían a los reclamos que estábamos haciendo los profesionales. Había errores en el sistema de la superintendencia, se ha detectado ausencias en las coincidencias con los números de siniestro. Cuando la superintendencia tenía mal cargados los datos o no coincidían con los de los letrados, nos veíamos obstaculizados para iniciar el expediente. Hay un excesivo rigor formal, que ante la omisión de cualquier documentación, como puede ser la fotocopia de la credencial del letrado, se archivan las actuaciones. Se imponen plazos exiguos de cumplimiento bajo percibimiento de archivo. En cuanto a las enfermedades no enlistadas, las peticiones fundadas resultan de difícil y oneroso cumplimiento. Debemos presentar dictámenes de médicos particulares o de obras sociales cuando en el transcurso del trámite se produce la revisación. Esto se traduce en una desconfianza del sistema en el trabajador. Cuando conforme a la normativa internacional, a la Constitución Nacional y a los principios del derecho del trabajo, el trabajador es sujeto de preferente tutela. Incluso en la recepción y en la merituación de la prueba debería aplicarse el artículo 9 de la Ley de Contratos de Trabajo, que no se aplica. Creo que no es menor atender a la idoneidad y a la calidad humana de quienes deben atender los reclamos de los trabajadores en las comisiones médicas. Hemos notado destrato, falta de empatía para con los trabajadores. Se ha constado negativas permanentes y sistémicas de los médicos a dejar constancia en las actas de audiencias médicas de las manifestaciones de los letrados, de los médicos de los trabajadores, así también como la agregación de estudios complementarios, los cuales deberían poder incorporarse hasta el momento del examen médico. Demora en la celebración de audiencias. Cuando se producen las audiencias, tolerancia de 10 minutos de la demora del trabajador, cuando se tiene conocimiento de que llegó el trabajador y debe aguardar más de 2 horas para su examen. Mientras que los trabajadores se encuentran en las comisiones, son sometidos a publicidades engañosas acerca del funcionamiento, y todo esto lo está recibiendo mientras que aguarda a ser atendido.
Citación en un expediente que se reclama, por ejemplo, por el cobro de las prestaciones dinerarias por fallecimiento del trabajador al derecho habiente, pero la citación se produce al causante bajo apercibimiento de incomparecencia del causante, que está fallecido, de archivo de las actuaciones. Esto lo reciben los familiares que están transitando por un duelo y se encuentran con esta notificación. Una vez que están fijadas las audiencias, suspensión, 24 horas antes de que se debiera celebrar la audiencia, porque la aseguradora no había cumplido con un requerimiento. La nueva audiencia se fijó un mes después. Falta de normativa específica en la recepción y admisión de prueba. En todos los autos de apertura a prueba, solo vemos que admiten la prueba pericial médica. No se proveen escritos de pronto despacho. En el caso de las enfermedades no enlistadas, cuando se rechazaba el siniestro, no hemos podido ver los expedientes a través de la MEB. Los dictámenes eran enviados a los domicilios de los trabajadores, a veces lugares de difícil acceso. El correo no llegaba, no sabíamos qué había informado el correo respecto de esos informes, con el consiguiente riesgo que se cumpla el plazo de caducidad. Acá en Provincia de Buenos Aires tenemos un plazo de caducidad que es inconstitucional, pero vamos a depender de que los jueces locales así lo declaren, de 90 días para la acción ordinaria. La generación de la clave AFIP nivel 3 de seguridad es de difícil cumplimiento para muchos trabajadores, o sea, tenemos que operar nosotros con la clave de ellos. Tienen que tener habilitada la ventanilla electrónica en la página de la AFIP. En todo el procedimiento se nota una orfandad de conocimientos del derecho del trabajo, el derecho procesal del trabajo y los principios del derecho del trabajo. Esto que comentaba recién Rodrigo, se debe iniciar un expediente por cada patología. Nosotros lo que sugerimos es enunciar todas las patologías en cada uno de los expedientes que se inicia, de manera que una vez agotada la instancia en uno de los expedientes, se pueda plantear la demanda por la totalidad. Si no mediare oposición de la RT y hiciera lugar al reclamo la justicia ordinaria, se pudiera dar seguimiento a todo el trámite y no depender de cada uno de los expedientes que se han iniciado en la comisión médica. ¿Cuál es la postura institucional que hemos adoptado en el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes? Sostener la inconstitucionalidad del sistema, de la ley 27348 y de la ley de adhesión 14.997, y abogar para que el Fuero del Trabajo asuma su competencia. Ninguna adhesión provincial ni ninguna mejora que pudiera hacérsele al sistema va a sanear su inconstitucionalidad. Y esto debemos plasmarlo en las demandas, en nuestras declaraciones y en todas las actividades académicas que emprendamos y que asistamos. No podemos caer en la trampa de sentarnos a conversar con las autoridades de la superintendencia para mejorar el sistema, porque de esta manera terminamos convalidando las inconstitucionalidades. Son reformas cosméticas. En virtud de ello, y de las dificultades que se nos han presentado durante la pandemia, con fecha 18 de febrero de este año, el Instituto de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes ha dictado una declaración, la cual ha sido publicada en la revista de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, que si me permiten, la voy a leer. Quilmes, 28 de febrero del 2021. Este instituto ratifica la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la Ley 27348 y de la Ley Provincial 14.997,
que establece la obligatoriedad del tránsito ante las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia previa, obligatoria, exclusiva y excluyente ante todo reclamo por accidentes y enfermedades profesionales, vedándole al trabajador el acceso inmediato e irrestricto a la justicia y al fuero del trabajo. Las medidas adoptadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo respecto del funcionamiento de las comisiones médicas en el marco de la pandemia COVID-19, que conllevan a la imposibilidad de los letrados de tomar vista de las actuaciones, de ejercer una correcta defensa de los derechos de los trabajadores, la reiterada suspensión de las audiencias médicas y estudios médicos fijados constituyen una nueva lesión a los derechos humanos fundamentales de las personas que trabajan, afectando la tutela efectiva de sus derechos en un plazo razonable. En virtud del daño que con la demora se les está generando a los trabajadores, violentando las condiciones dignas de labor, que ha de garantizarse a quienes son sujetos de preferente tutela constitucional, abogamos porque el fuero del trabajo, en cumplimiento con lo normado por los artículos 14 bis, 18, 19, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y los artículos 15 y 39, inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se declare en forma inmediata competente para atender los reclamos que tuvieron como causa los daños traídos con motivo y en ocasión de trabajo, siendo en consecuencia prescindible para los trabajadores el tránsito previo ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Esta dificultad que se nos está planteando también la hemos abordado en las jornadas que se hicieron el pasado 29 y 30 de abril en el Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y salió una nueva declaración concordante con la declaración de nuestro instituto, titulada Violación de Derechos Humanos Fundamentales y Acceso Directo a la Justicia. Y ahora voy a hacer hincapié en esta declaración que detalla todos los antecedentes que ha dejado plasmados el foro en cuanto al sistema de reparación de riesgos de trabajo. Considerando que este foro ratifica la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la Ley Nacional 27348 y de la Ley Provincial 14.997 que establecen la obligatoriedad del tránsito ante las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia previa, obligatoria, exclusiva y excluyente ante los reclamos por accidentes o enfermedades profesionales, vedándole al trabajador el acceso inmediato e irrestricto a la justicia y al fuero del trabajo. Que la Corte Suprema de Buenos Aires, la Suprema Corte de Buenos Aires, en decisión que violenta toda jurisprudencia previa y el bloque federal de constitucionalidad, ha resuelto convalidar la obligatoriedad del tránsito previo ante las comisiones médicas, haciendo mérito de una supuesta celeridad que el trámite administrativo conllevaría en orden a la especial protección que se requiere por los derechos en juego. Que las medidas adoptadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo respecto del funcionamiento de las comisiones médicas en el marco de la pandemia COVID-19 conllevan a la imposibilidad de un real ejercicio de derechos, configurando una nueva lesión a los derechos humanos fundamentales de las personas que trabajan, afectando la tutela efectiva en un plazo razonable. Que las sucesivas reglamentaciones profundizan los agravios de orden público laboral. Que el contexto actual denota no solo la violación de los más básicos derechos humanos, sino incluso las pretendidas premisas que la Suprema Corte alegara para convalidar el sistema, que la Corte Suprema ha dicho expresamente que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer, adunando que las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias cuyas limitaciones no pueden constituir un obstáculo para la vigencia efectiva de estas garantías. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24 del 2 del 2009, al ABI considerando 12, fallo 332-111.
que se aduna que la Argentina ha sido recientemente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Spoltore, justamente por violar el plazo razonable para la solución de los conflictos laborales, es decir, se está configurando actualmente por el accionar de las comisiones médicas y eventualmente la falta de intervención de la justicia, responsabilidad internacional del Estado. Por todo ello, y frente al claro mandato que impone la Constitución Nacional, artículo 14 bis, 18, 19, 75, inciso 22, y la Constitución Provincial, artículo 15 y 39, el Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires declara que la acción ordinaria se encuentra directamente habilitada para el procesamiento de los siniestros laborales de toda naturaleza, desactivándose el requisito del tránsito administrativo previo, pues su agotamiento en un plazo razonable es actualmente de cumplimiento imposible, aparejando la violación de los derechos y garantías constitucionales aludidos en la presente declaración. Ahora voy a hacer referencia a el patrocinio gratuito, ¿sí? que provee la superintendencia. Los trabajadores tienen la obligatoriedad de acudir ante la comisión, patrocinados por un letrado. Este patrocinio es gratuito, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, antes de haber adherido a lo que vendría a ser nuestro colegio provincial a través del sistema de las ANCOM, estaba establecido que si el trabajador acudía a las comisiones médicas sin patrocinio letrado, se le proveía un letrado, ¿sí? que trabajaba en relación de dependencia para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y lo patrocinaba durante el trámite ante las comisiones médicas. Finalizado ese proceso, el trabajador quedaba desprovisto de patrocinio y debía, si no se llegaba a un acuerdo o si no estaba conforme con ese acuerdo, debía acudir a otro colega que lo continuara patrocinándolo porque no tenían la obligación de patrocinarlos en las siguientes instancias. Por otro lado, observo que mientras que para los trabajadores es obligatorio el patrocinio gratuito, y no es porque me esté preocupando por la defensa de las aseguradoras del riesgo de trabajo, sino en cuanto a nuestras incumbencias profesionales. Las aseguradoras de riesgos de trabajo acuden a las comisiones médicas representadas por un empleado de la ART que no es letrado, perdón. Entonces, se están afectando nuestras incumbencias profesionales, además que se infiere de cómo tienen asegurado el trámite. Las aseguradoras que pueden presentarse, van tranquilas al trámite y que pueden presentarse sin un patrocinio, ¿sí? Por otro lado, nosotros debemos acompañar el bono, acompañar el anticipo previsional, hacer nuestros aportes a la caja, que no estoy en contra, sino que también de esta manera, al no exigir que las aseguradoras se presenten con patrocinio letrado, se estaría indirectamente desfinanciando nuestra caja previsional. Sí, entonces, y bueno, hay una disparidad. Provincia de Buenos Aires creó el sistema de lo que es las ACOM, que es un registro en el cual los abogados se pueden inscribir y se produce el sorteo entre los trabajadores que no tienen asignado un letrado. Una vez, si estamos inscriptos, nos sometemos a ese sistema que atenta contra el ejercicio libre de la profesión. Debemos cumplir con una serie de requerimientos e intimaciones, supuestamente es para salvaguardar nuestra responsabilidad profesional, pero bueno, en lo personal yo no estoy de acuerdo con ese sistema y no me inscrito. A modo de conclusión, la ley 27.348 nos impone volver a transitar un camino que conforme a la doctrina judicial académica vigente, al momento de su sanción no deberíamos transitar.
Es en la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos, que debemos encontrar las llaves para poder sortearlos y lograr la tutela efectiva de los derechos de las personas que trabajan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aldana. La verdad que me alegra mucho ver cómo se han complementado ambas exposiciones y el nivel de ambas exposiciones. Los dos, la verdad, se han lucido y creo que no han tenido contacto previo, pero Rodrigo hizo un recorrido por todo el trámite como debería ser, señalando algunas que otras cuestiones. Vos profundizaste después en cómo ese deber ser definitivamente no es. Así que me parece que va a haber sido muy útil para todos los que presenciaron, que han llegado a estar arriba de 90 participantes en casi todo el tiempo de la actividad. También después te vamos a pedir desde el instituto que por favor nos facilites la lista de todas estas cuestiones que vendrán también a ser padecimientos para nosotros y nosotras, porque recién estamos con el primero de los padecimientos, que es la falta de turnos, pero el resto van a ir viniendo con el tiempo seguramente, entonces para ir viendo cómo vamos a encararlo, me parece muy positivo ver las acciones que están emprendiendo y el trabajo colectivo. Sí, decime. ¿Sabes, Sebastián? ¿Sabes qué? Omití una. Si llegamos a tener alguna dificultad y no podemos acompañar a nuestro cliente a una audiencia, debemos presentar un escrito antes de la audiencia autorizando al colega que va a acompañar al trabajador en esa audiencia. Porque si nosotros presentamos el reclamo y no podemos concurrir a la audiencia y no autorizamos previamente a un colega, por más que forme parte de nuestro estudio, a través de la MEB, la audiencia no se toma. Así que bueno, este es un detalle que tenemos que tener en cuenta porque, o sea, se imponen normas que en nuestro código procesal no son exigibles, en nuestra ley procesal no son exigibles. Entonces, bueno, es un dato para que tengan en cuenta los colegas por si les llega a surgir alguna dificultad y no pueden concurrir a la audiencia. Gracias, sí, importante. Y sobre todo, bueno, esto de ese afán regulador y reglamentario que en la suma del poder público que tienen las comisiones médicas ejercen sin ningún tipo de empacho. Juzgan, administran, legislan, terrible. Pero bueno, me voy a abusar un poco y voy a hacer una pequeña pregunta breve para dar inicio a las preguntas. Me voy a abusar de poder coordinar la actividad, entonces puedo preguntar primero. Y le quiero preguntar a Rodrigo, sobre todo, si estas cuestiones que planteaba Aldana se replican en alguna medida en la provincia de Córdoba. Sí. Todas de la misma forma. Se replican todas de la misma forma. Tenemos los mismos inconvenientes. Absolutamente todos. Un panorama un poco... En eso, en las cuestiones negativas se replican todas iguales. Así que no, en eso no tuvimos en la provincia de Córdoba situaciones ni cambios en los que mejoren la adhesión. Así que... Un panorama muy desolador. Voy a empezar a hacerle las preguntas, ustedes van viendo quién de los dos quiere responderlas o si quieren responder ambos, mejor, una respuesta más completa todavía. Tomás pregunta cuál es el trámite que se debiera iniciar en caso de que el trabajador optara por el reclamo por la vía civil. Si el trabajador o si quiere iniciarlo por la vía civil directamente, si es puramente civil, no necesita el paso previo por comisiones médicas. Directamente presenta la vía civil directamente. En cambio, si se lograra o si presentara el trámite o demanda civil subsidiariamente con el sistema de ley de riesgos, ahí va a tener que complementar el paso por comisiones médicas y luego poder presentar toda la demanda y todo el procedimiento por la vía civil. Perdón, ¿se me escucha? Yo hice la pregunta, quería solicitar una aclaración. ¿Se escucha bien? Sí, Tomás. Porque justamente yo el problema que encuentro es que en el artículo 15 de la 27348 indica que aún así debe agotarse la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional, dice. Entonces encuentro que si yo quisiera acudir a la justicia por la vía civil, aún así tendría que transitar
esta etapa administrativa para la cual tengo una imposibilidad de cumplimiento porque no hay un trámite previsto. Esa es la situación. Muchas gracias. Les consulto, ¿han tenido experiencias en sus provincias del inicio de la vía civil sin el paso previo por las comisiones médicas, ya sea solo por la acción civil o un planteo de acción civil y subsidiariamente sistémica, tratando de alguna forma de evitar este paso administrativo? ¿Conocen de algún caso o alguna resolución en tal sentido? Que No. por ahí no hayan hecho lugar por este artículo que menciona Tomás. No. Bueno. Veremos, es un buen planteo porque en lo personal también pensaba como una forma de evitar el paso por las comisiones médicas, ir por la vía civil, subsidiariamente sistémica, pero son cosas que uno va evaluando como formas de ver si se puede salir del corsé de la 27348 y sobre todo de estos trámites kafkianos, burocráticos que han generado y que funcionan limitando los derechos. María Belén pregunta qué pasa en el caso que ya está iniciado el trámite por la superintendencia y luego debemos seguirlo nosotros. ¿Cómo procedemos, ya que vía ventanilla virtual no es posible continuarlo porque nos indica que ya está iniciado? Esto les comento que es una pregunta que empezó a surgir también mucho esta semana, a partir de que se han multiplicado los casos que tienen que pasar por la comisión médica, porque antes, bueno, uno ante el primer impedimento iba al fuero del trabajo, pero bueno, hoy por hoy le ha pasado a varios colegas y lo han planteado esto. No sé si el trámite está iniciado por la superintendencia o por la ART, calculo que será que lo habrá iniciado, pero bueno, cuando el trámite está iniciado, ¿cómo se procede para poder sumarse uno como abogado si no estaba previamente? Bueno, ahí contesto yo. En esos casos, definitivamente la ART va a tener que notificar al trabajador primero, pidiéndole que otorgue un poder, que designe un patrocinio letrado. Generalmente hoy en día se está haciendo vía carta documento, la ART te solicita la presentación de la designación de patrocinio letrado y uno mediante telegrama envía los datos, si viene el trabajador o trabajadora, envías los datos del patrocinio, del letrado y demás con todo completo y despachas telegrama y demás. Igualmente, digo, trabajador, trabajadora, el día de la audiencia se le notifica al trabajador, el día que vaya a la audiencia médica vas a necesitar implementar y completar el formulario de carta poder porque generalmente la ART o no acompañó la designación de patrocinio letrado, siempre algún problema hubo que en el expediente no figura uno como letrado apoderado de ese trabajador. Por ende, en el mismo instante en que se acreditan los datos y demás, uno va a tener que acompañar la certificación de la designación como patrocinio, como abogado patrocinante de la persona. Gracias, Rodrigo. Perfecto. Bueno, otra pregunta sobre más o menos el mismo tema, creo que sería sobre la personería, carta poder, poder especial símil al del juicio, patrocinio letrado. ¿Todas estas opciones sirven? Pregunta Francisco, que es integrante del directorio del Instituto de Derecho del Trabajo del colegio. Todo sirve. Sí, todo sirve. Todas sirven. Hoy en día, en la tramitación exclusiva por pandemia que se ha realizado todo virtual, no necesitamos la certificación por tribunales o vía juez de paz o vía escribano público. Hoy en día, con un escrito en donde se compute la designación de patrocinio letrado y esté firmado por el abogado y el trabajador o trabajadora, con eso, por lo menos en lo que es provincia de Córdoba, se está admitiendo de esa forma. Sí, perdón. Como patrocinante, yo no me arriesgaría a poner, porque también estaba la posibilidad de presentar la carta poder sin la certificación. Yo no me arriesgaría porque uno puede correr el riesgo del archivo de las actuaciones. Entonces, sí como patrocinante. Si decimos estar como apoderados o pedir el turno
ante el juez de paz de la jurisdicción, o lamentablemente vamos a tener que asumir el costo de pagar un escribano, que generalmente lo hacemos nosotros los letrados. Está pidiendo la palabra el subdirector del Instituto de Quilmes, Sebastián, no sé si le podremos hacer lugar. Por supuesto que podemos hacer lugar a Irilo, ¿cómo no vamos a poder? Hola, buenas tardes de vuelta. Muchas gracias a los oradores, excelente, un gusto. No, lo que te quiero preguntar como coordinador, Sebastián, yo en realidad no es que tenga alguna pregunta, tengo cientos, pero disponemos de 3, 4, 5 minutos para hacer un comentario que no es pregunta, si no, no hay ningún problema. Era simplemente supuesto, para agregar algún control, ¿sí? Bueno, sí, muchas sí, gracias. seguramente será algo muy interesante, así que dale nomás. Por favor, no generes expectativas. No, me quedé pensando en esta pregunta en todo, pienso todo el tiempo, y esto desde hace tantos años, ¿no? 1995 cuando se sancionó la ley, y en el 94 cuando era proyecto, que lo discutíamos también en nuestro instituto de Quilmes. Pero sin exagerar, hubo dos clases distintas de adhesiones, la condicionada y la, no sé cómo quieran llamarle, simple o común. Acá tenemos un gran distingo. La provincia de Buenos Aires es un artículo de la ley de adhesión, dice adhiérase al sistema, punto. Mientras que el sistema de Córdoba, no lo recuerdo, por supuesto ahora en detalle, pero me acuerdo que tenía un montón de condicionamientos, y algunos otros provinciales también, y entiendo que el de ustedes también. No sé si eso pueda tener alguna incidencia en esta pregunta que se hizo en torno a que se aboque directamente la justicia al tratamiento de las causas que estén vinculadas en el derecho, o con fundamento en el derecho común. En provincia de Buenos Aires, que yo conozca, creo que Aldana no tiene registro, yo tampoco, al contrario, impera la más absoluta estrictez, y no importa cuál sea el régimen de imputación de responsabilidad que invoquemos, incoherentemente, pues digo, si voy a reclamar con sustento en otra imputación de responsabilidad, ¿por qué ir a al especial? Pero bueno, se respeta, creo que el artículo 15, mencionó Rodrigo, yo no me acuerdo en este momento el artículo. Pero con Aldana hace muchísimos años que trabajamos en el instituto, y hay un montón de cosas que trabajamos de memoria. Las declaraciones que ella acaba de leer son recientes, por eso hablaba de la ley 27348, era 27348 y las siguientes, la adhesión, etc. Nosotros en el instituto hemos planteado y hemos declarado siempre, todas las declaraciones han sido en torno a la inconstitucionalidad del régimen de la ley 24557 desde la misma sanción de esta norma, y todo lo que vino después, obviamente. Y bueno, intentamos mantener una línea de coherencia, y por eso, es decir, insisto con lo que ha dicho Aldana, porque esto de que trabajamos memoria, nada de lo que yo dijo es casualidad. Lo que pasa es que hay muchas cosas que, obvio, no disponemos de tiempo, pero se pueden ampliar. Cuando ella decía esta cuestión del diálogo, nos ha pasado de tener trato con muchos colegas, y que la intención es, bueno, vamos a sentarnos y a ver si logramos que a la trabajadora, en vez de en 15 minutos, en 10 minutos, la atiendan en 15, le den 15 de tolerancia. Es decir, sentarse a negociar en la superintendencia de riesgo de trabajo es una batalla absolutamente perdida. Es para lo mejor, en el mejor de los casos, conseguir una pavada y de alguna manera también legitimar un sistema que es absolutamente inconstitucional. Entonces, consideramos que dialogar es trampa, y al principio hablábamos de discrecionalidad, decíamos, esto es un sistema absolutamente discrecional. ¿Discrecional para quién? Para las comisiones médicas, y para las ART también. Hoy creo, ya más a título personal tal vez, que ya no podemos hablar de discrecionalidad, seguramente es muy poco. Hoy hablamos directamente de abuso, de situaciones abusivas. Todas las que han descrito Rodrigo y Aldana nos dan claramente la pauta de que esto es así, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que terminan resultando paradójicas, es decir, la sentencia que mencionó Aldana de nuestra Corte Provincial, la de Marchetti, que es de mayo del año pasado, un momento en el cual estaban cerradas ya las comisiones médicas, pero ese tema no fue tratado porque no fue puesto a consideración. Obviamente el tema era previo. Hay un voto de la doctora Isla Kogan que llega a decir, incluso a catalogar el sistema como protectorio, porque se le está dando una respuesta rápida al trabajador, cuando todos sabemos que no se le da ninguna respuesta rápida. Y ahí memoramos un poco aquel tristemente célebre dictamen de Eduardo Álvarez en la causa Burgui, donde decía que 60 días no le parecía un plazo que fuera irrazonable. Y ahora resulta que nos encontramos con plazos que se miden en varios meses y ya llegando al año, ¿no? Entonces, medio por último, así a modo de conclusión, esto por favor que no se vaya a entender como que tenga ningún sesgo de tipo partidario o cosa que se asemeje, ¿no? Hablo absolutamente como abogado laboralista.
a veces hay cosas que nos parecen paradójicas. Hace poco tiempo, para hablar un tema de estricta actualidad, advertimos que la oposición asumió un sesgo claramente autonomista, digamos, o protectorio de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tema de presuntamente educación. Yo lo que quiero hacer saber, para todos los colegas, las colegas que no sean de la provincia de Buenos Aires, es que cuando en el año 2017, durante 7 meses, dimos una batalla que finalmente perdimos por la no adhesión a la ley de riesgo de trabajo, desde mayo hasta el mes de diciembre en que se sancionó, resulta ser que lo que hoy es oposición era oficialismo en la provincia de Buenos Aires, y ese oficialismo no titubeó en lo más mínimo en delegar aquello que no podía delegar, que era nada más ni nada menos que el procedimiento provincial en favor de estas comisiones médicas que, como sabemos, son organismos de carácter nacional. Para la reflexión, para que nos quede, ¿no?, de cómo cambian los tiempos o según la ubicación podemos decir o defender una cosa u otra alternativamente, aunque estas sean contradictorias. Nada más y muchas gracias por el espacio, Sebastián. Felicitaciones por la organización, por todo, un gusto. Gracias, Irilo, por lo. Aprovecho y lo saludo a Diego, que lo veo acá también. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por los aportes que vienen muy bien. Gracias, nosotros también tenemos una postura asumida desde el Instituto de plantear que es inconstitucional la ley 27348 y la adhesión provincial. No obstante eso, hacemos algunos planteos como forma de ver si se puede en algo evitar en el día a día problemas a los trabajadores y trabajadoras, tanto los que están afectados en su salud o en su integridad, como a nuestros colegas que litigan o que deben llevar adelante los trámites, porque también son trabajadores y trabajadoras que, como uno puede imaginarse, no la pasan nada bien. Bueno, ustedes lo vienen experimentando hace más tiempo, no hace falta que lo explique. Así que el último de los pedidos fue que se prorrogue esta puesta en marcha de la adhesión, pero en el cierre del planteo de por qué se tenía que prorrogar esta adhesión o por qué no estaban dadas las condiciones para decir, fue medio como el fallo Marchetti. Hace un par de semanas o no más de un mes se reunió el gobernador con la gente de la superintendencia y dijo, bueno, en mayo arranca, anunciándose la segunda ola, sabiendo cómo había funcionado, o mejor dicho, Sebastián, te silenciaste. Ahí va. Ahí está. Es lo único que uno puede llegar a darse como explicación de por qué suceden este tipo de cosas. Así que bueno, coincidimos completamente desde el instituto con el planteo de que es inconstitucional, por más que uno analice por ahí qué se podría llegar a mejorar en el mientras tanto hasta que llegue mejores tiempos como en el 2004. Sigo con las preguntas que fueron formulando los y las colegas en el chat. Pregunta Lucas, en el supuesto que consideremos que el monto indemnizatorio no es el pertinente, ¿podrá cobrarse a cuenta en comisión médica e ir por la diferencia judicial? Lo mismo si lo consideramos impertinente, si consideramos impertinente el porcentaje de incapacidad. Y en el supuesto de que la ART inicie no se dice pacto, creo, inicie, por ejemplo, cuando hay alta con el procedimiento, creo que ha querido abreviar, el procedimiento, por ejemplo, cuando hay alta con incapacidad y cita al trabajador. Allí nosotros concurrimos con él. Bueno, son varias preguntas en una, calculo que se puede resumir en si se puede, después de haber hecho este acuerdo en la comisión médica, ir por una diferencia ya sea de monto o de incapacidad y que impactaría en el monto, y si uno acompaña al trabajador en el procedimiento. No, el sistema no lo permite, o sea, ahí queda homologado y el acuerdo y tiene autoridad de cosa juzgada. Eso no quita que en un caso concreto, analizando la situación, después no se puede hacer otro planteo, pero tengan en cuenta que no se puede, no puedo hacer, bueno, cierra con un acuerdo de manera parcial y después lo imputo en sede judicial. Por más que haya elementos, el principio de renunciabilidad, el estado de necesidad de los trabajadores, pero bueno,
principio por el sistema está vedado. No sé qué es lo que considera Rodrigo. Es así. Es así, yo lo único que comentaba en referido a este tema es que a mí lo que me sucedió personalmente es que teniendo incapacidad, rechazo la incapacidad en el servicio de homologación, saco la disposición de clausura que me habilita para la vía judicial, rechazando esa indemnización económica y el porcentaje de incapacidad. Lo que sucedió es que al mes, supongamos 20 días, 15 días, le llega una carta de documento al trabajador poniendo a disposición la suma de tanta plata, producto del 2,5% de incapacidad por un hombro que era. Eso está sucediendo. Está sucediendo. Yo planteé igualmente la demanda, porque yo había rechazado esa indemnización. Obviamente lo tendré que tomar como un pago a cuenta, que deberá en definitiva más adelante se considerará como un pago a cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no tuve, hoy en día estamos corriendo traslado nosotros, se contesta vía virtual también, no tenemos audiencia de conciliación, entonces se está haciendo de esa manera, pero si uno acepta en el servicio de homologación el porcentaje de incapacidad, indefectiblemente la indemnización, no hay más nada por reclamar. Imposible. Eso es uno de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día, porque siempre hay una cuestión mayor que es la necesidad del trabajador, y muchas veces por ahí son sumas de dinero importantes que el trabajador no va a decir que no, o no puede esperarlo, o lo que fuere, porque además en ese acto de homologación, muchas veces también son muchas las discusiones que he tenido. ¿Por qué? Porque el abogado de la comisión médica que está actuando en el servicio de homologación, al informarle de los alcances de ese no acuerdo, fundamentalmente del no acuerdo, ¿con qué amplía? Con que si usted se va por la vía laboral, tiene de 3 a 4 años de demora. A lo que yo tengo que cortar y decirle, a ver, en algunos casos se puede ver así, en otros casos a lo mejor en 6 meses, si tuvo pericia médica ya y la RT quiere realizar un acuerdo y demás, tiene posibilidad de generar un acuerdo, no hace falta, no son 3 o 4 años. ¿Que hay demora? Sí, hay mucha demora también en la justicia y demás, pero muchas veces no. Esas son las cosas que a mí me vuelven loco, que planteen situaciones cuando son por ahí y profesionales que no ejercen cotidianamente la profesión. Entonces, les han hecho o les han creado un texto para que ellos digan, para que el trabajador en esos 5 o 10 minutos que tiene que decidir, uno tiene antes la indemnización, le dice, uno se pone de acuerdo, pero en esos minutos en que tiene que decidir el trabajador, empieza con que tiene esta suma de dinero, tiene tanto tiempo, le dicen que tiene tanto por esperar, si va por la vía judicial, imagínense que se torna totalmente estresante para esa persona. Sí, parte de este sistema extorsivo con el tema de agarrar esto o nada, el efecto suspensivo o no, bueno, es terrible. Les leo otra de las preguntas. Natalie pregunta, hace una introducción, dice, en mi caso esta semana me llegó el dictamen de comisión médica determinando incapacidad, estableciendo que 5 días hábiles debo apelar en la comisión médica central. No nombra la homologación y en mi caso quiero apelarlo judicialmente. ¿Cuál sería el plazo? El expediente lo ingresó la ART. ¿Le dio porcentaje de incapacidad? No lo aclara. Dice, pero dice determinante incapacidad, pero no sé si habrá indicado el porcentaje. En ese caso va a tener, dependiendo de cómo sea la situación, va a tener, si el dictamen médico le otorgó porcentaje de incapacidad, le va a llegar en 15 o 20 días una notificación para que presente ciertos datos, porque la van a citar al servicio de homologación para que proporcione o se realice acuerdo, conformidad o no conformidad sobre ese porcentaje de incapacidad y
e indemnización. Si el dictamen médico dice sin incapacidad, va a tener que esperar que le notifiquen la disposición de clausura, que se le dice en la jerga, es la conclusión que realiza el secretario técnico letrado de la comisión médica, y en donde a partir de esa última notificación de esta disposición de clausura se le va a habilitar si no me equivoco, en Santa Fe son 60 días hábiles para presentar en la justicia ordinaria laboral. Son 60 días, creo que se dispuso. No recuerdo ahora en este momento. Había un plazo de caducidad que se eliminó, que era, me parece, al que vos estás haciendo referencia, de 60 días. Ahora nosotros, entre las distintas cuestiones que se planteaban, esa era una de las principales, y logramos que el plazo de caducidad no esté vigente. Pero no recuerdo si por aplicación de la resolución esta de la superintendencia también había un plazo determinado para presentarlo, que no era un plazo de caducidad, pero bueno, veremos cómo funciona en la práctica. Está bien. Pero entonces, Sí. En provincia de Buenos Aires, el plazo de caducidad de 90 días, por el artículo 2, inciso J, de la ley 15.057, que es la nueva ley procesal, que si bien no está vigente, pero no está vigente porque no se aplica, porque los tribunales siguen rigiendo con la 11.653, pero el 11, inciso J, está vigente, y tenemos un plazo de caducidad de 90 días, el cual es inconstitucional, y ya ha habido antecedentes de tribunales locales que han declarado la inconstitucionalidad del plazo de caducidad, y diciendo que el único plazo que está vigente es el de prescripción, que es el de 2 años. Sí, en Mendoza la Corte Provincial el año pasado declaró inconstitucional el plazo de caducidad. Otra pregunta que, bueno, vos lo dijiste, pero quizás la persona se incorporó después, te la leo, Rodrigo. Felicita por las exposiciones y, bueno, lamenta el panorama. María Victoria pregunta: ¿qué plazo tiene el trabajador desde el alta médica o acta de fin de tratamiento para ir a la comisión médica? ¿Y qué pasa si no lo hace en término? El trabajador en estas cuestiones, una vez que recibe el alta médica, tiene a disposición 2 trámites en realidad. Dentro de los 5 días hábiles del alta médica, puede presentar una divergencia en el alta médica siempre y cuando considere que necesita más prestaciones, tenga un certificado médico de un perito de parte o necesite tratamiento, que uno debe presentar una divergencia en el alta médica dentro de los 5 días hábiles a la extensión de esa alta médica o fin de tratamiento. Va a ser evaluado por el médico de comisión médica y emitirá un dictamen en donde determinará si la ART concluyó y dio todas las prestaciones que se deberían dar para esta patología, o si tiene que dar más prestaciones y qué tipo de prestaciones tiene que ser. Una vez pasados esos 5 días hábiles, tiene el plazo de prescripción para presentar el trámite de divergencia en la determinación de incapacidad. En realidad, si le dio el alta médica, tiene 5 días hábiles para divergencia en el alta, ¿no es cierto? Luego tenemos los 20 días hábiles para que la ART presente el trámite de determinación de incapacidad, siempre y cuando le hayan entregado el alta con incapacidad o con secuelas incapacitantes. Supongamos este motivo que entregó alta médica con incapacidad, tenemos 5 días, si queremos divergencia en el alta, presentamos nosotros. Si no tenemos nada para presentar, 20 días hábiles tiene la ART para presentar el trámite ante comisiones médicas. Si no lo presenta dentro de esos 20 días hábiles, nosotros a partir del día 21 ya lo podemos presentar el trámite por divergencia en la determinación de incapacidad. Bueno. Franco pregunta: para ingresar el trámite virtualmente con la clave fiscal del profesional por determinación de incapacidad, ¿es obligatorio el ingreso con poder o se puede acompañar al momento de la audiencia? Creo que algo de esto vos habías dicho, Aldana.
No, con patrocinio letrado. Va a tener que cumplir todo, o sea, todos los requerimientos que se le van pidiendo en cuanto al inicio del trámite, tiene que cargar todo escaneado, y una vez que tiene todo completo, tiene que darle el inicio al trámite. La MEB le va a decir si se generó o no se generó el inicio. Cuando cargamos los trámites tenemos el plazo de 24 horas para enviarlo. Pasadas esas 24 horas, si no lo completamos porque nos faltaba documentación, se borra todo de vuelta y hay que volver a cargar. Bueno, muchas gracias, Aldana. Acá pregunta Irene, ¿cómo es el tema de los honorarios de los letrados? Bueno, en provincia de Bueno, nuestra ley provincial de adhesión no regula cómo es lo de los honorarios de los letrados. O sea, por nuestra actuación en comisiones médicas tenemos expresamente prohibido cobrar pacto de cuota litis. Respecto de nuestros honorarios, va a depender del reconocimiento en provincia de Buenos Aires. El reconocimiento que haga la RT de los honorarios profesionales, se va a establecer un acuerdo por afuera de lo que es el acuerdo que se va a homologar. Vamos a dar nuestro CBU y tampoco hay plazo para que la RT pague los honorarios. Lo que hemos trabajado con otros colegas, que en caso de que el reconocimiento de honorarios resulte indecoroso, no hacer acuerdo en comisión médica y pedir que se establezcan en sede judicial el reconocimiento de los honorarios por nuestra actuación profesional. Respecto de ustedes, si no me equivoco, corregime Sebastián, leí que la ley de adhesión establece que los honorarios van a ser conforme a las leyes arancelarias provinciales, ¿es así? Sí, es tal cual así. Sí. Después veremos en la práctica qué interpretación le dan y bueno, ya nos entra la preocupación con todo esto que también seguramente nos tendrán o nos exigirán, que bueno, tampoco es que nos digamos que no, pero es para tenerlo en cuenta todo el pago de boletas y demás. Acá con las RT tenemos históricamente bastantes problemas con el tema honorario judicialmente. Nosotros tenemos estas leyes arancelarias que menciona la ley de adhesión y tenemos una tabla de caja forense que dispone el monto de los honorarios dependiendo del monto de lo que cobra el cliente y demás, que suele rondar, salvo que sean sumas muy elevadas, entre el 28 y el 30%. Las ART lo que hacen es presionar para que sea el 20%, con la amenaza de si no pido aplicación del 730 y el 277, y a la vez, como son IVA exento, dicen es el 20% total. Entonces, quienes somos responsables inscriptos debemos hacernos cargo del IVA. Entonces, si sumamos todas estas temáticas que se van dando ya en sede judicial, si las trasladan ahora en la práctica a la sede administrativa, más el pago de las boletas y demás, no sé qué vamos a terminar percibiendo después en la práctica. Veremos cómo se va desarrollando, pero sí, remite a lo que dicen las leyes sobre honorarios y demás vigentes en la provincia. Cristian pregunta, ¿para qué trámite ante la comisión médica es necesario que el trabajador, aclara, no el letrado, deba tener la clave fiscal de AFIP y la relación a la superintendencia? Por esto que ustedes comentaban, dice, sabiendo lo que cuesta hacer ese trámite ante la AFIP. Y agregaría yo, por mi parte, más en tiempos de pandemia. Sí, generalmente lo hacen nuestros contadores ese trámite. Acá en Provincia de Buenos Aires todas las audiencias se están haciendo de manera virtual. Así que si se celebra un acta en la cual tiene que firmar el trabajador o sus derechohabientes, tienen que tener clave fiscal nivel 3, y no solo la clave fiscal nivel 3, sino que tienen que adherir al sistema de la superintendencia. O sea, en su página de la AFIP hay que lograr esa adhesión, que también, bueno, es bastante dificultoso. Así que bueno, en tiempos de pandemia entiendo que todos los trabajadores que concurran a hacer un reclamo a la comisión médica tienen que tener no solo clave fiscal nivel 3, sino tienen que adherir al sistema de ventanilla electrónica. No sé si, Rodrigo, tenés otra. Acá en la provincia de Córdoba se necesita que el trabajador tenga la clave fiscal nivel 3 una vez que tenga audiencia de homologación
en trámite que le hayan dado incapacidad. Para ese caso sí, porque hoy en día al hacerse virtual esas audiencias de homologación, se hace se firma el acta de audiencia vía digital. Se hace por vía firma digital. Entonces ahí sí necesitamos que el trabajador tenga su clave fiscal, su cuenta, su adhesión al sistema de servicios de la superintendencia y demás, únicamente para aquellos casos. Con respecto, voy a hacer una aclaración también a los honorarios acá en la provincia de Córdoba, se dispuso y viene regulado en el acta de acuerdo ya directamente y demás, el 10% de la suma que cobre el trabajador directamente. Bueno, acá Rodrigo te hacen una pregunta que no sé ni siquiera si el autor no sé cómo llamarla, de la resolución o esta última resolución tan linda de la superintendencia sabe. Yo creo que sé la respuesta, que no es muy jurídica mi respuesta, así que te voy a dejar que lo respondas vos. Dicen que muy buena la charla y quieren consultar por este 5% de incapacidad que hablaste, que las ART pueden pagar a los trabajadores por un 5% de incapacidad antes de ir a comisión médica. ¿Y en concepto de qué sería este pago? Pregunta. No, esta situación, ¿cómo va a ser? Se va a dar un planteo que no lo entiende nadie. Imagínate, realizas la denuncia, la RT acepta el siniestro, va a los tratamientos pertinentes y otorga alta médica sin incapacidad. Uno inicia el trámite, directamente el trámite, hoy en día cuando uno inicia trámite por divergencia en la determinación de incapacidad, vas a tener una audiencia médica y el dictamen médico se extenderá posteriormente diciendo, no, si tiene incapacidad o no tiene incapacidad. Hoy en día, con esa última resolución, se sale de esa audiencia médica y directamente se pasa al servicio de homologación, en donde, si hay acuerdo entre el trabajador y la RT, se puede disponer de que la RT abone hasta un 5% del monto indemnizatorio de lo que correspondería a ese trabajador percibir. O sea, tope máximo, hablamos, del 5%, pero en ese acta de acuerdo, en caso de que el trabajador y el letrado acepten, va a figurar como que la patología fue sin incapacidad, no va a figurar el pago de eso, de ese 5%. Por ende, todavía no sabemos cómo se aplicará. Eso todavía, la verdad, que queda ver en la práctica cómo se va a desarrollar, porque no, sinceramente parece un sueño. Más que un sueño, una película de terror, diría. Sí, yo normalmente no puedo guardarme las cosas ni quedarme muy callado, pero me suena, bueno, agarrar unos pesos y callate, Claro. andá, seguí camino, es rápido, no importa de qué se trata y quédate tranquilo. Y demuestra también la poca importancia que para este sistema tiene realmente cuál es el daño sufrido por el trabajador, ni hablemos de prevenir el daño, que tendría que ser la meta de todo el sistema, siempre ausente, pero la importancia que le dan al daño realmente existente y a la reparación justa del mismo es terrible, ¿no? A veces se dejan en evidencia de una manera que asusta, ¿no? El nivel de impunidad, pero bueno. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, acá hay una opinión que me parece que va por ese camino también, de María Marta. Dice, entiendo que es una especie de coima legal para cerrar rápido sin cobrar, cuidando la caja de la ART. Juegan con la necesidad económica del trabajador. Bueno, y recién yo leí una de las preguntas, no dije el nombre porque no tenía el nombre de la colega. Acá aclara que quien hizo la pregunta esta tan difícil de responder es la colega Laura Odazo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no vamos a ir dando por concluida la actividad del día de la fecha, agradeciendo una vez más, en primer lugar esta vez, a Rodrigo y a Aldana por el tiempo, por la dedicación, por la preparación de la actividad de hoy, que se ve que estuvieron realmente trabajando y mucho. Repito, se complementaron ni que se hubieran puesto de acuerdo, fue muy redondito todo. Y bueno, después ellos pondrán a disposición el material. Pueden pedirlo quienes no estén en el grupo de WhatsApp del instituto.
no podemos sumar más gente, lamentablemente estamos en el límite que permite el WhatsApp de 256 participantes, los mandaremos ahí, y quienes no estén en el grupo, les pido manden un mail al mail del instituto, solicitando el material y se los hacemos llegar. Nuevamente, muchas gracias también al Instituto de Derecho del Seguro por haber realizado esta actividad en forma conjunta, organizado esta actividad en forma conjunta. Los invitamos para el martes, la segunda parte. Creo que está presente, si no me falla la memoria, quien le va a tocar, uno de los expositores que le va a tocar hablar en la actividad del día martes, defendiendo la adhesión a la ley. No está Aníbal hoy, habrá tenido algún compromiso, pues siempre suele estar, que es quien va a defender la postura en contra de la adhesión. Así que bueno, el martes a las 14:30 se va a tratar ese tema, y también agradecer mucho la adhesión y el acompañamiento de los distintos institutos de la provincia de Santa Fe, como del Instituto de Quilmes, que adhirió tanto a la actividad del día de hoy como la del martes que viene, y que siempre nos acompañan y nos aportan mucho. Es un instituto con una gran historia de mucho tiempo y con mucha gente valiosa, hoy, ayer y bueno, siempre. Muchas gracias a todas y a todos, y quedamos para el día martes. Gracias, Hasta luego. Sebastián, gracias Rodrigo, gracias a todos, un gusto. Gracias, Aldo. Que tengan todos buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, buenas tardes.